Un buen día para todos los oyentes de Historia para Todos. Mi nombre es Camilo Jarrín y en esta ocasión hablaremos de un documental muy interesante. Pero antes de comenzar quisiera introducir a las personas que me acompañan en esta ocasión. Doy paso a mis compañeros. Muy buen día, mi nombre es Naomi Bañuna y tengo 19 años. Buen día, mi nombre es Carolina Cobo, un placer estar aquí con todos ustedes y tengo 22 años. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un programa más y mi nombre es Carla Robles y tengo 20 años. Un buen día con todos, mi nombre es Ronnie Vázquez y tengo 20 años. Bien, con estas grandes presentaciones daremos paso al tema de hoy, que es sobre el documental llamado en inglés Requiem for Revolution, Cuba's African Odyssey, que más tarde al español sería traducido a Cuba, una odisea africana. Fue escrito y dirigido por la periodista, escritora y directora libanesa Jehan El-Tari, además de ser producido por, entre otras empresas, BBC Films e ITBS International. Su fecha de estreno fue el 4 de octubre del 2007. Seamos sinceros mencionando que su duración de 187 minutos. En sí creo que es aproximadamente, son 3 horas, si no me equivoco. Sí, de hecho sí, son 3 horas con 10 minutos. Resulta un poco cansada de digerir en un solo intento, sin embargo, el documental se encuentra dividido en 2 partes y así incluso se facilita un poco el entendimiento de la información. Bien, ahora antes de adentrarnos en el contenido del documental, considero que es importante contextualizar un poco la historia. Cuba tuvo un papel fundamental en la Revolución Africana, por lo que es necesario conocer un poco acerca del contexto histórico de Cuba, claro. El país que había salido hace poco de una exitosa revolución frente a la opresión extranjera, así que en primer lugar hablaré muy superficialmente de este suceso. La Revolución Cubana fue un suceso que se dio entre los años 1953 y 1959. Cuba tenía como presidente a Fulgencio Batista, quien había llegado al poder por medio de un golpe de estado dictatorial, para después nombrarse a sí mismo jefe de las Fuerzas Armadas y finalmente ser elegido oficialmente como presidente. Cuba vivió una época de una gran y notoria desigualdad y pobreza, pues solo la gente con poder podía vivir en condiciones decentes. El gobierno de Estados Unidos apoyaba a este gobierno, pero con la clara intención de llevarse algo. El Estado norteamericano estaba a cargo de los casinos y hoteles de lujo vigentes en Cuba. Funcionaban básicamente como cualquier imperio antecesor. En cuanto a la Revolución Cubana, ¿cuándo dirías que inició? Buena pregunta. Hay un hecho en especial que los historiadores consideran que fue el inicio de la revolución. Este suceso tuvo lugar en 1953, cuando un grupo de insurgentes liderado por los hermanos Raúl y Fidel Castro, intentó tomar una instalación del ejército. Después de varios intentos fallidos y ya con ayuda del médico militante Ernesto Che Guevara, y con un ejército ya mucho más estable, lograron tomar la ciudad de Santa Clara y se apropiaron de mucho material militar. A partir de esta derrota, Batista decidió huir a República Dominicana y en 1959 los insurgentes lograron ingresar a Santiago de Cuba y a La Habana. Habiendo tomado las ciudades más grandes e importantes de Cuba, la revolución había sido un éxito. Camilo, es muy interesante hablar de la Revolución Cubana y sobre todo sus consecuencias, ¿no lo crees? Así es un suceso en la historia latina que definitivamente marcó un antes y un después. Las consecuencias que dejó este suceso a Cuba fueron varias, principalmente las medidas que optó el nuevo gobierno cubano ocasionó que Estados Unidos tomara una postura opuesta a este, por lo que Cuba vio conveniente aliarse a la entonces Unión Soviética y se vio inmersa en medio de la Guerra Fría. Estados Unidos entonces tomó medidas económicas en contra de Cuba, imponiendo el ya conocido bloqueo, que básicamente impide que Cuba compre o venda productos y que reciba inversiones extranjeras. También llevó a Estados Unidos a desarrollar la doctrina de la seguridad nacional, con la que aseguraba que ningún otro país de Latinoamérica actuara igual que Cuba. Bueno, Camilo, si entramos en temas de poner en contexto, también se debería hablar sobre cómo fue repartido el continente africano en el siglo XIX. No, me imagino que sabes más de este tema. Cuéntanos un poco más, por favor. Claro, esto en sí comenzó a partir del año de 1870, cuando las expediciones se multiplicaron y las potencias europeas se lanzaron en una intensa carrera de conquistas y colonización de territorios. Los británicos querían establecer un imperio de norte a sur, dominando así la fachada oriental del continente. Además que parte de los franceses pretendían levantar un imperio de este a oeste del continente africano,
comenzando por dominar Argelia y desde allí fueron dominando gran parte del norte de África, llegando así hasta Sudán, y en este lugar fue un punto de fricción con los británicos, ya que era la zona de choque con la línea norte-sur británica. Por otra parte, el rey de los belgas, que en ese entonces fue Leopoldo II, encargó la exploración de la zona del Congo para levantar un imperio propio. En cuanto a los alemanes, se establecieron en África Central. Muy interesante. Sin embargo, si mal no recuerdo, creo que en 1885 Bismarck convocó una conferencia internacional en Berlín para poderse dividir los territorios de África, ¿verdad? Claro, fue en ese año, ya que comenzaron los conflictos por los intereses entre las grandes potencias y, según Bismarck, se iban a repartir de una forma civilizada el continente. En estos tomaron una serie de decisiones sobre la colonización de África, que sería que se daría la garantía de libre navegación por los ríos Níger y Congo, estableciéndose de unos principios para ocupar los territorios por parte de la metrópolis. Eso sí, se basaron en el dominio de notificación diplomática al resto de las potencias de establecimiento de la nueva colonia. Con estos acuerdos comenzaron a dividirse de forma equitativa. Recuerdo algunos de ellos. Los alemanes se establecieron en Tongo, Camerún, América Suroccidental y Tanganica. Los portugueses se hacían en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, ¿verdad? Exacto. Además, Italia también tuvo su parte estableciendo así su imperio en Libia y Somalia. Y España se estableció en lo que luego fue Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. También recuerdo que en el sur de África, dos pequeñas repúblicas vecinas que eran Transvaal y Orange estaban en manos de los holandeses nacidos en ese continente, que eran llamados los Boers. Pero la noticia del descubrimiento de importantes minas en Transvaal motivó a los ingleses a invadir los territorios de los Boers, provocando así un estallido de una guerra que duró aproximadamente unos 3 años. Al final, esos territorios fueron anexionados al Imperio Británico. Perfecto, queridos oyentes. Bueno, por otro lado, para adentrarnos en contexto, les voy a comentar un poco más acerca de una misión llevada en Cuba por algunas figuras muy importantes en Latinoamérica. Bueno, este suceso comienza después del asesinato de Lumumba, líder político de África. Esta fue la chispa para despertar el sentimiento latinoamericano, como Cuba compartía el empeño revolucionario con los africanos. ¿Por qué Lumumba despertó este sentimiento latinoamericano y revolucionario a África? Pues mira, Naomi, te voy a comentar que Lumumba era el líder y la esperanza ante los africanos para poder liberarse y ser una nación independiente. Por otro lado, los jóvenes revolucionarios cubanos estaban horrorizados, incluidos las figuras políticas importantes como Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, ya que a Cuba le hacía falta la independencia inmediata para África. Esto evidentemente era una batalla entre socialismo y capitalismo. Cuba no se podía quedar de brazos cruzados. Carolina, ¿y cómo empezó el despliegue de ayuda de Cuba hacia África? Muy buena pregunta, Ronnie. Pues aquí empieza una misión para demostrar la ayuda de Cuba y uno de los líderes del socialismo, que disgustado por este asesinato empieza con su ayuda hacia África. Por supuesto, estamos hablando de Ernesto Che Guevara. Él realiza una gira de 2 meses por África para hacer un estudio profundo, donde servirá de ayuda a África. Ahora bien, el verdadero objetivo de la misión se veía incluso con reuniones secretas nocturnas con diversos grupos de liberación armada. Las esperanzas del Che estaban en busca del movimiento de liberación lumumbista para poder combatir a los movimientos del neocolonialismo en África. El Che estaba decidido a llevar una misión internacionalista, y al empezar con aquella misión, Ernesto Che Guevara buscaba el perfil de unos hombres con características específicas, como por ejemplo que sean negros y listos para empezar con una revolución. Por otro lado, el Che se ingenia para llevar a cabo un buen disfraz, donde nadie lo reconociera, y esto era vital. Es por eso que decide quitarse la barba, empleando un estilo y forma de vestir como la de un médico que nunca logró ser. Y sobre todo esto se lo hace de este disfraz donde se lleva a cabo, ya que él era una figura muy buscada en toda Latinoamérica. En aquel tiempo por los terroristas internacionales para ser asesinado, la presencia del Che debía mantenerse en secreto con los lumumbistas, que alrededor eran 14 hombres, y juntos aterrizan en Tanzania. Obviamente todo tenía que salir a la perfección, porque había espionajes alrededor, tanto como
franceses, americanos, etc. Bueno, poco tiempo después la situación fue cambiando. Empezó poco favorable y algunos hombres del movimiento lumumbista se pasaron de bando, hasta por conveniencias económicas y de poder. Todo se empezó a perder, ya que incluso los lugares claves ya no existían. Pero aquí había un problema más evidente, ya que no había un plan estructurado, porque los hombres ni siquiera sabían disparar bien un arma. Como tal, no había ni existía un plan armado. Poco tiempo después hubo la oportunidad de entrar en guerra y llegan soldados cubanos para poder salir a flote en la misión. Pero la llegada de soldados pudo ser una problemática, ya que si mal no recuerdo, empiezan a caer algunos rumores, ya que al enterarse en batalla logran conocer a un soldado cubano, ¿verdad? Es correcto, Carla. Y muy aparte que también había la coincidencia de que el Che ya no aparece en Cuba en ese momento. Y la CIA de Estados Unidos empezó a investigar las fisonomías del rostro del Che, sus características en específico, etc. Y efectivamente se enteraron que era el mismo el personaje del que ellos sospechaban. Esto complicó más el problema. Y por otro lado, Estados Unidos brinda apoyo al ejército de Mobutu. He aquí un comienzo en los bombardeos. Y los hombres animan al Che a retirarse de este plan. Esto quiere decir que la misión llegó a ser un fracaso total. Sin embargo, cabe recalcar que aquí se perdió la batalla, pero no la guerra. Quedaba aún ese espiritualismo de apoyo hacia lograr la liberación. Bueno, queridos oyentes, les cuento que Cuba desempeñó un papel muy importante en África, ya que asistió a nivel militar a los países africanos en lucha por la independencia, lo que hizo posible la independencia en Angola y Namibia. Las escucha muy interesante. ¿Puedes contarnos más, por favor? Por supuesto, Camilo y queridos oyentes. Entremos en contexto. Hablemos un poco de Bélgica y de la colonización en el Congo, pues la República del Congo, con ayuda de Bélgica, logró mantener estabilidad política y económica. Pero cuando el rey belga dio su supuesto discurso en el Congo, O sea que el discurso que dio el rey no fue del todo cierto. ajá, exacto, muchas personas sintieron disgusto, porque el discurso fue violento por parte del rey. Ante tal discurso sale defensa partícipe Lumumba, dando a conocer cómo estos eran sometidos en los extranjeros y como ahora verá un cambio en eso, que ya él sería el primer presidente que gobernara un tratado igualitario en el Congo. Claro, es como, por ejemplo, si nuestro presidente actuara de forma ofensiva con su pueblo, aquí todos nos molestaríamos. Exactamente, Camilo. Les sigo contando. Pues el Congo, al no tener personal para los departamentos del nuevo estado, dejó quedarse el personal belga, incluyendo también al ejército. A los pocos días de la independencia del Congo comienza un motín, causando problemas raciales que se venían en las calles por parte de los militares. Con esto, los soldados belgas comienzan a organizar la invasión con el Congo, causando el atraco a mujeres, niños y oficiales. ¿Se imaginan haber presenciado esto? Sí, poniéndome a pensar, debe haber sido algo único haber presenciado este suceso. Debió ser un cambio de muchas emociones. Bueno, sigamos. El Che partió hacia el Congo para poder estudiar la situación de África y cómo poder ayudar a los movimientos locales. Los grupos políticos son los círculos asociados desarrollados en ciudades congoleñas, deseosas de desarrollar la solidaridad entre evolucionarios. Según Lumumba, estos son para el desarrollo de la formación intelectual, social, moral y física. Bueno, a todo esto ustedes se preguntarán qué pasó con las demás naciones en las que intervino Cuba. Bueno, yo seré el responsable de responderles a esta pregunta. Para responder esto nos remontaremos a un suceso previo, la caída dictatorial de Portugal a causa de la Revolución de los Claveles. Tal revolución avanzaba a pasos agigantados, con el fin de la derogación de la dictadura de António de Oliveira. Tal hecho fue aprovechado por las colonias africanas para desatar protestas ciudadanas por su independencia. Guinea-Bissau fue la pionera de las colonias portuguesas. En 1963, Amílcar Cabral lideraba la revuelta. Tal espíritu independentista se expandió rápidamente hasta la hermana colonia de Cabo Verde. El proceso tardaría casi 30 años. Durante ese tiempo la muerte le llegaría a Cabral,
por lo que su hermano Luis de Almeida tendría el poder. Le duró poco y sería derrocado. El siguiente país en conseguir la independencia es Mozambique, en 1964, tras un conflicto armado entre guerrillas del Frente de Liberación y Portugal. Los primeros recibían apoyo armamentista del eje socialista. La anhelada independencia llegaría 10 años después, tras los acuerdos de Lusaka. Otra de las importantes intervenciones cubanas se remonta a la expedición por Zaire, actual Congo, en 1965. Claro, esa fue la misión fallida de la que hablé anteriormente. Sí, efectivamente, esa fue la misión en la que el Che Guevara aprovechó para establecer una alianza de apoyo con el régimen socialista, liderado por el Partido del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, liderado por Agostinho Neto, el cual sería rival para los grupos apoyados por los Estados Unidos, la Unión Nacional y el Frente Nacional. Con ayuda de las tropas cubanas, el Movimiento Popular derrota en Kifangodo a los que avanzaban de otros frentes. En el mismo año, Comodoro Leonel Cardoso, alto comisionado, traspasa oficialmente las funciones del gobierno al Movimiento Popular. En 1975, Agostinho Neto proclama la independencia de Angola y asume la presidencia del país. Durante todo el conflicto, ¿cuántos soldados más o menos estuvieron presentes? Bueno, se dice que alrededor de 36.000 soldados cubanos lucharon en Angola, pero el dato real se resguarda en los archivos del país caribeño. Estados Unidos y Sudáfrica intervinieron en los años 80 con agresión y violencia. Esto obligó al gobierno de Angola a pedir ayuda militar a Cuba. El país aceptó y se mantuvo con sus soldados alrededor de 15 años. En 1988 se firma un acuerdo entre Sudáfrica, Cuba y Angola, poniendo fin a la guerra civil y dando paso a la independencia de Namibia. El tratado no bastó. Pequeñas guerrillas instruidas por la CIA tenían como objetivo atacar a los marxistas del país. La tropa militar cubana ya no tenía apoyo de la URSS, ya que liberaba sus propios problemas que serían antecedentes de su caída en 1991, mismo año en el que se terminaría la presencia de Cuba en tierras africanas. Y este año sería el fin de la intervención de Cuba en África. Queridos oyentes, se nos termina el tiempo, así que por hoy es todo. Esto ha sido Historia para Todos. Esperamos hayan disfrutado tanto escuchando como nosotros investigando. Y recuerden, cada uno es el artífice de su propio destino. Gracias.